Ok, buenas noches. Bienvenidos a los pastores que están conectados aquí, pues por medio de esta plataforma. Y bienvenidos después los que conectan por medio de YouTube. Pues nuestro curso o materia es de consejería bíblica con el pastor Carlos Ortiz en Querétaro. Y estamos en la lección número 5 o sesión número 5 el día de hoy, el diálogo necesario para la consejería. Entonces, vamos a orar y después vamos a continuar con nuestra clase. Y bienvenidos a todos. Vamos a orar. Padre nuestro Dios, te damos gracias por esta tarde que podemos reunirnos por este medio, por esta plataforma, para poder vernos y compartir unas palabras de ánimo. Venimos para escuchar de tu palabra, de consejos bíblicos, de cómo podemos ayudar a nuestras ovejas en la iglesia, como pastores, como líderes en las iglesias que tú nos has dado el privilegio de pastorear bajo el gran pastor, tu Hijo Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y sabemos que es tu iglesia, Cristo Jesús, y pues te damos gracias por eh, tu presencia que nos guía y tu palabra. Dios, te pido que bendigas esta clase en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Amén. Adelante, Pastor Carlos. Gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar. Ustedes recibieron ahí su material referido a el tema de esta sesión que vamos a tener a partir de ahora, ¿no? Tengo entendido que se está compartiendo la pantalla y puedes darte cuenta que vamos a hablar de el diálogo, ¿no? Que debe de ocurrir cuando nosotros estamos aconsejando. Una de las principales fallas de la consejería, que desde ese momento deja de ser consejería y pasa a convertirse en una charla, sencillamente, es cuando hablamos sin tener una interacción en cuanto a poder indagar verdaderamente lo que está sucediendo en los pensamientos y en el corazón de la persona con la cual estamos tratando de ministrarle por medio de la palabra de Dios. De ninguna manera estoy diciendo que uno tiene que sencillamente dejar hablar a la persona, que se desahogue y sencillamente decirle, bueno, hermano, vamos a orar, ya terminamos. No nos referimos a eso. Eh, es un término bastante psicológico y por lo tanto no es bíblico. Eh, es catártico. Catarsis se refiere a la condición en la que una persona llega a sentir alivio después de poder externar aquellas situaciones que le están aquejando y finalmente esa sensación de alivio le producen, no estoy diciendo que sea correcto, pero le producen un cierto nivel o sentir de bienestar. Esa catarsis en realidad no es la meta a la que un consejero debe de apuntar. Si usted está tratando de que durante su consejería la gente se sienta bien, entonces, hermano, dedíquese a otra cosa. El aconsejamiento no tiene como finalidad hacerse amigo de la gente, tampoco tiene como finalidad salir peleado con la gente, pero sí lo que debe de ocurrir es que lo que debe de decirse en el tono, en la intensidad y en la manera que debe de decirse es lo que el Señor Jesucristo nos va a presentar. Tú te das cuenta que Él permanentemente tenía un contacto oral con las personas y ya sea
según sus respuestas verbales o según la actitud que él percibía que las personas tenían, él tenía entonces una actitud en consecuencia. No podemos decir que el Señor Jesucristo era alguien que sencillamente decía lo que tenía que escuchar las personas discúlpame lo que voy a decir, pero este pensamiento tan mediocre y antibíblico, que bueno, yo le dije lo que tenía que escuchar y bueno, ya que Dios haga su obra, claro que sí, confiamos en que Dios es el que hace la obra en el corazón de las personas. Pero lo que de ninguna manera puedes permitirte dentro de tu proceso de aconsejamiento es llegar a un punto en donde sencillamente el único que habló fuiste tú. El que no se ocupó en llegar a la raíz, como decíamos hace 2 semanas, donde hablábamos de poder llegar verdaderamente a lo que produce el conflicto y no nada más a las evidencias. Mira, sucede mucho que, por ejemplo, llega una persona que te dice que está batallando con su ánimo, ¿no? A lo mejor se siente triste recurrentemente, a lo mejor les resulta difícil sentirse amado y valorado, apreciado por el Señor. E inmediatamente nosotros salimos con un discurso de 45 minutos diciéndole, no, hermano, es que a ti lo que te hace falta es pasar más tiempo con Dios. Y no te dedicaste a saber si verdaderamente la persona está pasando tiempo con el Señor. Tú lo supusiste porque digamos que en muchas ocasiones, y perdóname la comparación que voy a hacer, la consejería termina convirtiéndose en recetas de abuelita. ¿A qué me refiero con esto? En que necesariamente, como pasa cierta cosa, a fuerzas tiene que ser tal cosa la causa o lo que duele. Que si se siente triste, no, hermano, seguramente tú estás dudando, te falta fe. Imagínate el conflicto en el que tú sumes a una persona que está pasando tiempo con el Señor porque está pasando sintiendo la necesidad de encontrar consuelo, dirección, alivio en su vida, y tú lo primero que le dices dentro de todo tu discurso es, te falta tiempo con Dios, o eso te pasa por no buscar al Señor. Y la persona se quedará así como que, pero sí lo estoy haciendo, o sea, sí, sí, sí lo estoy buscando. De ninguna manera estoy tratando de justificar cuando las personas piensan que todo depende de ellos, de lo que ellos hacen y no de lo que Cristo es. Por eso hablábamos hace unas semanas de la necesidad de pensar bíblicamente y llevar a las personas a que lo hagan de ese modo. Eh, por medio de lo que vamos a ver hoy, vamos a entender que ese diálogo siempre tenía como finalidad conocer lo que verdaderamente había en el corazón de las personas, ¿no? Y fíjate cómo aquí la palabra de Dios, bueno, antes vamos a ver algo que va a mencionar ahí. Eh, Tenemos que preguntarnos si aconsejamos o solamente tenemos un monólogo con las personas, ¿no? Dice que el ejemplo por excelencia del aconsejamiento es el Señor Jesucristo. Él no se sentaba a hablar sin parar a quienes se acercaban y luego les daba su bendición para despedirlos, sino que dirigía la conversación a que por medio de situaciones comprensibles, y fíjate lo que va a decir aquí, específicamente vinculadas con quien le escuchaba, las verdades fueran implantadas en los corazones. Con esto lograba dos cosas, que las personas expusieran sus verdaderas motivaciones y que con sus propios pensamientos fuesen confrontados a la luz de la palabra de Dios. Algo que tenemos que entender que la palabra de Dios claramente tiene la facultad de confrontarnos cuando la verdad es entendida. Imagínate lo que hubiese sido para el joven rico que llega y le pregunta al Señor Jesucristo, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y a lo mejor el Señor Jesucristo le hubiera contestado, bueno, es que pues tú tienes que dejar de ser como los sepulcros blanqueados que son los fariseos.
te das cuenta de una respuesta que, pues sí, sí tenía que dejar de hacerlo, tenía que dejar de confiar en su apariencia y verdaderamente reconocer que tenía que poner su confianza puramente en el Señor y no en lo que él tenía. Pero la respuesta del Señor Jesucristo era la respuesta precisa, específica, de acuerdo a las circunstancias que rodeaban a la persona, pero por otro lado, y no menos importante, de acuerdo al argumento que él mismo estaba presentando. No me refiero con esto que voltearle las cosas a la persona con tal de con sus propias palabras darles en la torre, en buen chilango te lo digo. No, sino el aconsejamiento tiene que ir enfocado a que por medio de lo que la persona va expresando, tenemos que partir de un principio general de la palabra de Dios, ¿no? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si tú cuando comienzas a hablar con una persona, supongamos que te viene a hablar de una situación matrimonial que no está teniendo una buena relación con su esposa, y permanentemente te habla y te dice, es que ella, es que ella hace esto, es que yo hago esto, pero ella no lo valora, es que ella, es que, ¿cuál sería el problema? ¿La esposa? Quiero escucharlos. ¿Cuál sería el problema? Si tú en un proceso de aconsejamiento todo el tiempo son puras quejas de la esposa. ¿Cuál es el problema real? O a lo mejor no llegamos todavía al problema real, pero ya te marcó completamente la dirección de a dónde tú debes de ir encaminando la conversación. ¿Cuál sería el problema? Los escucho. A ver, los demás Pues podría pastores. ser él, Así, sin podría ser asco. él, Sí. podría ser él mismo, él, enfocarse más en él y no tanto en su esposa. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? Pues no está reconociendo nada de sí mismo, todo el enfoque está en ella y pues no podemos cambiar las personas a nuestro alrededor, entonces nunca va a cambiar, pues en este caso el hombre, porque no está pensando que tiene que cambiar nada y no puede cambiar a su esposa, entonces su matrimonio va a seguir igual. Ok. Y quizás entonces tú en respuesta, lo que le podrías decir o deberías de decir es presentar el principio en cuanto al matrimonio, no agarrar un versículo de las greñas y hacer lo que diga lo que a ti te parece, sino un versículo que en su contexto y en su sentido literal significa esto. Dice en Efesios capítulo 5 que Cristo salvó a la iglesia a fin de presentársela y dice aclaro algo allí. ¿A quién se la presenta la iglesia? Asimismo. Dice a sí mismo, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando nosotros en la gloria estemos disfrutando de las bendiciones del Señor y Cristo esté gozándose en esa relación con la iglesia, mérito de quién será esa gloria y ese gozarse, de lo que Cristo hizo con su iglesia. Esto quiere decir, brother, que si tú tienes demasiadas quejas de tu esposa, es probablemente de que tú no estás haciendo el trabajo necesario con tu esposa. Te das cuenta que si tú sencillamente te empiezas a decir, no, es que mi esposa que no me comprende, no me entiende, no me, todo el tiempo me está exigiendo, y tú eres pronto para luego sacar el consejo inmediatamente sale resplandeciendo la espada de la palabra del Señor y hiciste pedazos a la esposa diciéndole, no, hermano, usted afirme su autoridad, demuéstrele que usted es el que manda en la casa, hermano, usted exhórtela y dígale que se someta a su autoridad porque usted es la cabeza del hogar y que usted representa a Cristo en la casa. No sabe la bronca que usted acaba de generar en ese hogar. Y es que ese es el problema, que a veces somos tan prontos para dar consejos que en realidad no nos dedicamos a
conversar con la persona como lo hacía el Señor Jesucristo. No estamos logrando descubrir verdaderamente las motivaciones que las personas tienen. ¿A poco no? Si has estado el suficiente tiempo en el ministerio, sabes que muchas veces las personas no buscan consejos, sencillamente buscan excusarse, sencillamente diciendo, bueno, pues es que, o sea, yo soy así porque mi esposa es de esta manera, yo soy así porque el pastor es de esta forma, yo soy así porque, y bueno, es que tú no sabes el lugar donde crecí. Y ellos sencillamente ocupan el aconsejamiento como para palomear esa necesidad en su vida de decir, yo busqué el consejo y ya. Si tú no conversas con la persona a ir rascando, perdón, permíteme ocupar esta alegoría, hasta llegar verdaderamente al problema verdadero, entonces tú no estás aconsejando, tú estás charlando de cosas que igual y le pegas, igual y a lo mejor con mucha buena intención le atinas al problema, pero en realidad el Señor Jesucristo no hacía eso. El Señor Jesucristo no hablaba al tanteo, a ver si a lo mejor la cacha esta persona que se viene a acercar conmigo, a ver si es chicle, quien quita es chicle y pega y a lo mejor pues como que llega a entender. Fíjate, dos cosas claras que hacía el Señor Jesucristo. No mandaba decir las cosas. O sea, él no ocupaba palabras amables para referirse a situaciones que tenían todo menos amable. Y por esa razón, cuando él hablaba, por ejemplo, con los fariseos, sus confrontaciones eran durísimas, porque él, por ejemplo, les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, generación de víboras, como lo hizo Juan el Bautista. También le decía hipócritas, ciegos, guías de ciegos. ¿Y eso a razón de qué era? ¿De que el Señor Jesucristo le encantaba la bronca, le encantaba el conflicto? No. Y es que la conversación te lleva a entender las verdaderas motivaciones de las personas. Hay muchas veces, hermano, que te vas a dar cuenta que las motivaciones que las personas tienen todo menos que sean bíblicas. Te das cuenta que ellos buscan justificar su comportamiento o su manera de pensar o buscan sencillamente aprobación de alguien más diciendo, viste, el pastor me dijo que está bien lo que estoy haciendo. Eh, pero en segundo lugar, lo que causa esa conversación es una confrontación. Y vamos a ver cómo lo hacía el Señor Jesucristo. Esta frase es tomada de una predicación de un hombre llamado Norberto Jiménez que se llama Aconsejando como Jesús. Él hablaba puntualmente de que el modelo de Jesús era puntualmente ese. Y vamos a ver primero que siempre el método de Cristo es mejor. Mira, se juntan varias cosas, ¿no? O sea, se junta de que, pues, son soluciones de microondas, yo le digo de esa forma, eh, y se junta que la necesidad humana es cada vez más urgente de satisfacer y por esa razón le ponemos un curita enfrente de un boquete inmenso que se te hizo en la pared, ¿no? Y pensamos que con eso solucionamos las cosas. Pero te vas a dar cuenta que hoy día tú vas a una librería y vas a encontrar, o sea, el problema no es encontrar libros de aconsejamiento. El problema no es encontrar el método de las treinta y cuantas, no sé cuántas mil preguntas que hay dando vueltas por ahí. Que el método probado de Max Lucado, que con eso hizo crecer no sé qué cosa. Y está muy padre, o sea, los métodos está bien, ¿no? O sea, qué bueno que en algún momento, en una circunstancia específica, de ninguna manera estoy demeritando el esfuerzo, ni mucho menos la intención o la sinceridad con el que alguna persona publica tal cosa. No es mi asunto si lo hacen con buena o mala intención. El asunto, hermano, es que a veces ponemos tanto énfasis en el método que dejamos de lado el mensaje, ¿no? Y esa es la más grande desgracia que nos puede ocurrir.
que prioricemos sencillamente lo que a nosotros nos parece importante en lugar de verdaderamente priorizar lo que transforma la vida. Mira, los métodos, pues depende, te lo pongo así. Un método que funciona, por ejemplo, en donde está el hermano Jesús, te lo aseguro que no funciona aquí donde estoy yo, porque las personas son diferentes, porque las condiciones son diferentes, porque la iglesia es diferente, por muchas cosas. Así que si tú vas a dedicarte a ser amante y adorador de la metodología, bueno, pues entonces sigue la que funciona sin importar dónde estés, ¿no? Sigue el método de Jesús, que ese es inamovible, no importa quién lo ejecute, no importa el lugar, importa que es la forma en la que Jesús hizo las cosas. Y el primer ejemplo que vamos a ver es sobre la mujer samaritana. Y fíjate ahí en el libro de Juan, capítulo 4, ve ahí en tu Biblia, por favor. Nos quedan 4 minutos, entonces vamos a leerlo. Mencionamos un par de cosas y luego nos volvemos a conectar. Juan capítulo 4, en el versículo 5, dice lo siguiente. Juan capítulo 4, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y fíjate cómo el Señor Jesucristo, en medio de una situación cotidiana, esto nos enseña tres cosas esenciales y ahorita lo seguimos comentando cuando nos reconectemos. En primer lugar, nos enseña que cualquier situación, por cotidiana que sea, como ir a sacar agua de un pozo, se puede constituir en una oportunidad para ministrar espiritualmente a alguna persona. Así que saca de tu mente la idea de que consejería tiene que ser sentados, tú muy encorbatados en tu oficina, con una Biblia tamaño extra grande y después de 45 minutos de haber orado con la persona. No estoy diciendo que no tiene que haber Biblia o que no tiene que haber oración o que está mal la forma en la que tú te vistas. Estoy pensando que a veces no tenemos la idea de que, ¿cómo voy a hablar de cosas espirituales mientras vamos a cargar gasolina? Y bueno, está bien. O sea, y esto también nos enseña que no, no es tampoco motivo de espiritualizar todas las cosas. Aquí tú no ves al Señor Jesucristo diciendo, ay, es que estoy cansado, tengo sed de justicia, porque en este mundo lleno de pecado, bajémosle 25 rayitas al misticismo, brother, porque a veces presentamos en una nebulosa tan densa, tan inaccesible, el ministerio de la palabra, que pensamos que ocasiones cotidianas no son una oportunidad para ministrar a las personas. Y la tercera cosa, y ya nos queda un poquito más de un minuto, es que el Señor Jesucristo, pudiendo, y esta es la base de la cual debe de partir tu aconsejamiento, van a haber muchas ocasiones en las cuales tú estás enterado de situaciones y si bien tú puedes ir encaminando la conversación para tratar un tema en particular, siempre será mejor para evitar que la persona esté predispuesta sobre lo que la situación en la cual está viviendo, que ella sea la que va abriendo el tema. Si tú llegas, por ejemplo, y le dices a una chica en la iglesia, ya me dijeron, que lo que andas haciendo ya te vieron y no sé qué cosa, y tú no, o sea, no le dices nada en claro, o sea, la chica va a llegar ahí al aconsejamiento contigo, con tu esposa, con una persecución encima diciendo, pues ya me vieron qué, pues qué hice, o sea, te das cuenta siempre el Señor Jesucristo fue leal.
Él no se aprovechaba del conocimiento de las circunstancias para sencillamente atacar al corazón de la persona, sino esperar que la persona abra allí la oportunidad para ser ministrado. Se va a desconectar. Ahorita continuamos. Entonces estábamos hablando de lo que el Señor Jesucristo hizo. Él ocupó algo que se convertía en una necesidad como lo es tener agua para beber y para las diferentes condiciones de casa, para hablar de la verdadera necesidad que esta mujer tenía. Fíjate cómo él, si tú lees todo el capítulo, primero le hizo considerar a esta mujer de cuán engorroso era ir por agua cada vez que ella necesitaba. Y entonces ella dirige la atención, primero entendiendo bueno, él se refiere a un agua física, pero después, cuando él le hace notar que habla de un agua espiritual, de satisfacer una necesidad espiritual, la mujer inmediatamente dirige la atención como que dice, ah, ya sé para dónde va la cosa. Entonces, ella dice, bueno, es que los judíos dicen que se tiene que adorar en este monte, pero nosotros decimos que es en este monte donde se tiene que hacer. Y fíjate cómo el Señor Jesucristo de un plumazo la regresa luego a donde tiene que estar la atención. Y ese es una cosa importante a considerar dentro del diálogo que tú tengas en tu consejería. De repente tú estás hablando, no sé, sobre una situación que debe ser cambiada en la vida de la persona y no sé si te ha pasado que salen con preguntas o con comentarios tan fuera de lugar que no tienen nada que ver con lo que están hablando. Y de repente sale la persona y te dice, oiga, hermano, pero ¿por qué los testigos de Jehová creen tal cosa? Y tú te quedas así como que, o sea, y creo que, fíjate, la maestría del Señor Jesucristo, cuando Él le contesta allí a la mujer en el mismo capítulo 4, fíjate lo que el Señor Jesucristo le contesta. Dice allí en el capítulo 4, en el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y él saca del plano de que si es en Israel o si es en Jerusalén o es en Samaria donde se tiene que adorar, con lo siguiente que le dice, Dios es espíritu. Así que no interesa si estás en Samaria o estás allí en la ciudad de Jerusalén, la exigencia sigue siendo la misma sobre ti. Y entonces, esto es una cosa importante que tú debes de imitar dentro de tu proceso de aconsejamiento. Mantén el tema central siempre, siempre, siempre como claro que eso es de lo que estamos hablando. Y tú muy, muy claramente le puedes decir, mira, eso, si quieres, después hablamos de ese asunto, pero no tiene nada que ver que por qué creen los testigos de Jehová esto, o que si Adán tenía ombligo o no tenía, o que qué pasa en el arrebatamiento si una mujer es llevada al cielo, qué pasa con el feto, eso será otro asunto, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. El Señor Jesucristo, en lugar de ser grosero y decirle, oye, estás viendo, te estoy hablando de cosas espirituales y tú sales que dónde se tiene que adorar, de a tiro pon atención, ¿no? Él no le contesta de ese modo, pero sí la lleva a entenderle con sus mismas palabras o su mismo razonamiento, la confronta con la verdad de que aquí no interesa si estás en Samaria, estás en Jerusalén, Dios es espíritu y él busca que tales adoradores le adoren. Antes ya le había dicho, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Y fíjate cómo el Señor Jesucristo convierte una necesidad física, la lleva a considerar una necesidad espiritual. En segundo lugar, tenemos que considerar sobre este tema del diálogo el joven rico. Y fíjate cómo en el libro de Marcos, ahí
en el capítulo 10, el Señor Jesucristo, después de que lo escucha, cómo él cuenta todos sus logros y todas sus virtudes espirituales, dice ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 20, le dice lo siguiente: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Aquí tú te das cuenta cómo permanentemente el Señor Jesucristo habla de una condición que él consideraba solucionada, le lleva verdaderamente a revalorar que en realidad su confianza y toda esa obediencia que él pensaba que y directamente lo conectaba con Dios, era una muestra de su independencia de Dios, donde él pensaba que por hacer cosas, entonces habría de ganar el favor de Dios. Este es un otro asunto importante que tú debes de tener considerando dentro de ese diálogo de la consejería. Tienes que llevar a que la persona se replantee verdaderamente las cosas para saber si las está haciendo a la manera de Dios. Es tan común encontrar que las personas están pasando por dificultades o por condiciones espirituales difíciles porque ellos piensan que debido a que ellos están buscando de Dios, debido a que ellos están eh, tratando de ser obedientes al Señor, entonces forzosa y necesariamente, como si fuera un producto automático, Dios tiene que bendecirles. Y es que en realidad está perfecto que la persona busque de Dios, pero su confianza permanentemente al hacerlo tiene que estar en el Dios al que está buscando y no en lo que Él está haciendo. Hay muchas personas que en realidad no tienen fe en Cristo, tienen fe en que tienen fe. Se escucha raro esto que estoy diciendo. Tienen fe en su fe. Tienen confianza en que como ellos creen o como ellos están convencidos de cierta cosa, entonces las cosas tendrían que funcionar de manera diferente. Fíjate cómo el Señor Jesucristo le lleva a replantearse a este joven que la fe que él tenía no estaba puesta en él ni en el Dios de Israel, estaba puesta en sí mismo. Entonces, ¿pero esto resultado de qué es? Pues de que el Señor Jesucristo escuchó y primero le contestó, bueno, los mandamientos conoces, bueno, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Antes le dijo, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es la respuesta? Todo esto lo he hecho desde mi juventud. ¿Te das cuenta? Hay un ida y vuelta en ese mensaje. No es nada más una situación en donde él dice, ah, bueno, debido a que las cosas son de esta manera, entonces forzosamente, entonces tienen que funcionar así. Si hubiera recibido un consejo rápido, sin pensar, este joven, probablemente le hubieran dicho, bueno, pues entonces pídele al Señor que te transmita esa seguridad de que ya estás en Él y cosas así, cuando en realidad no. Su confianza no estaba en el Señor, estaba puesta en sí mismo, en que Él había sido obediente, en que Él había hecho ciertas cosas. Así que si tú no estás dentro de tu consejería ayudando a que las personas se replanteen verdaderamente por qué hacen lo que hacen, por qué creen lo que creen, entonces tú no estás aconsejando. Después, otro ejemplo ahí es en cuanto a Juan y Santiago sobre su petición de sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda en el reino. El Señor Jesucristo ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 20, fíjate la conversación que él tiene con ellos. Mateo capítulo 20 les va a decir lo siguiente. Mateo 20, 22 dice, no sabéis lo que pedís, podéis beber, perdón, beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Una de las cosas que más nos resulta difíciles dentro del proceso de aconsejamiento es decirle, es desmentir o derrumbar las ideas equivocadas que las personas tienen. Sentimos que los vamos a lastimar de tal manera
que entonces mejor los dejamos que crean que lo que pues están pensando, pues en realidad no está tan mal, que a lo mejor nada más como que medio que le tienen que enderezar tantito el camino, pero en realidad aquí tú te das cuenta que el Señor Jesucristo le dice, no, esto que estás diciendo está mal. No, 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 o sea, tus motivos. Y algo que importante por lo que el Señor Jesucristo, aunque no se los dice aquí, es implícito, porque unos versículos anteriores mencionaba que ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Y dice que después los discípulos se enojan con estos hombres. ¿Tú crees que se enojaron porque su petición fuera de lugar? No, se enojaron porque los madrugaron, porque les ganaron, porque sencillamente ellos querían hacer la misma petición y sencillamente Juan y Santiago y Jacobo pidieron la misma cosa. Algo que es importante, ahondando un poquito más en este caso, es que estos hombres en el Evangelio de Lucas menciona que le pidieron a su madre que fuera ella quien les ayudara a pedirle esto a Jesús. Hermano, una de las cosas que más difícil es dentro del proceso de aconsejamiento es cuando alguien con quien tenemos una relación fraternal muy cercana decide intervenir en la situación que puntualmente es un asunto personal. Pueden ser tus hijos, pueden ser personas que están de una u otra manera ligadas a ti, pero en realidad hay asuntos en los cuales la intervención de otra persona termina siendo un estorbo más que una ayuda. Eh, ¿A poco no te ha pasado que hay un muchacho ahí en la iglesia medio que, pues, que va más obligado que por gusto y llegan ahí los papás y a lo mejor muy bien intencionados, primero terminan avergonzando al hijo diciendo, ay, pastor, ahí se lo encargo para que usted hable con él y usted, pues me lo ponga, a pensar en cuanto a Dios y en cuanto a su relación con él. Eh, Algo que tenemos que considerar dentro de nuestro diálogo, somos muy propensos a dejarnos influir por los conceptos que otras personas tienen de la situación que ellos mismos nos externan. Muchas veces te va a pasar dentro de tu proceso de consejería que tú te vas a dar cuenta que la gente tiene argumentos aprendidos, pero que no verdaderamente están convencidos de tal cosa, ni en su mente ni en su corazón. Y apenas un poquito medio los simbras en cuanto a verdaderamente si están convencidos de tal asunto y ya no saben qué responder. Ya no encuentran una razón para seguir justificando lo que ellos dicen de lo cual estar convencidos. Sabes, esto es muy, muy notorio. Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de, no sé si tú recuerdas, cuando Elías convoca a todo el pueblo de Israel y están los profetas de Baal y los profetas de Acera de un lado y está él del otro lado, ¿no? Y él entonces dice, bueno, vamos a hacer esto. El Dios que responda con fuego del cielo, ese que sea el Dios. Y yo no sé si tú alguna vez pusiste atención a lo que sucede con el pueblo. Y el pueblo dice que sencillamente dijeron, pues está bien, bien dicho. ¿Sabes qué significa eso? Que no había una convicción verdadera ni siquiera de quién era Dios. Y cualquier cosa que ellos escucharan que sonara más o menos apropiada, ellos iban a seguir debido a la ignorancia que tenían de la persona de Dios con respecto a eso. Ahora, algo que debes de considerar en siguiente lugar es cuando Marta estaba reclamando la falta de ayuda de su hermana, de María, cuando estaban atendiendo a los visitantes en su casa. Si tú prestas atención a lo que Marta le dice al Señor Jesucristo, le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda?
En pocas palabras, ¿sabes qué es lo que le está diciendo? Y muchas veces el aconsejamiento tiene que ir en torno a los reclamos o las inconformidades que la gente tiene sobre cierto asunto. La motivación preponderante de los reclamos tiene que ver con, ¿acaso Dios no se da cuenta o no es claro que está mal esto que está pasando? Ahora, y fíjate cómo el Señor Jesucristo, en medio de esa tensión, le responde de una manera siempre evidentemente espiritual, pero nunca apapachándole su condición. El Señor Jesucristo no le contesta a esta mujer diciéndole, bueno, Marta, sí, también a ti te va a tocar una bendición muy grande por estarnos sirviendo. Él le dice, tú siempre estás afanada y turbada con muchas cosas, dice, pero ella escogió la parte que no le va a ser quitada, la buena parte. Un asunto que nos cuesta mucho trabajo solucionar es cuando nosotros estamos enfrentando las ideas equivocadas que las personas tienen. Lo mismo sucede cuando Pablo está en camino a Damasco. El Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? Y entonces el Señor Jesucristo le dice, mira, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Siempre que el Señor Jesucristo hablaba con las personas, tenía como propósito que por medio de una verdad o de una situación cotidiana, ellos fueran ministrados. Tenemos que entender, y lo vamos a ver mucho más adelante, que el proceso de aconsejamiento justamente es eso, es un proceso. No, no son soluciones mágicas y milagrosas que en un momento, habrán ocasiones en las que sí, ves en una sola entrevista el quebrantamiento y la transformación de la manera de pensar de la persona, pero van a haber muchas otras en donde tú te vas dando cuenta que va avanzando, pero todavía hay que seguirlo llevando hacia la dirección apropiada. Mira, el Señor Jesucristo nos muestra que en cada situación que Él iba confrontando y hablando con las personas, tenía una sola cosa en común, que en medio de la cotidianidad de lo que estaban haciendo, ellos fueran ministrados. Y justamente terminó siendo el momento oportuno, por ejemplo, cuando Pablo iba camino a perseguir y a encarcelar cristianos en Damasco. Era el momento oportuno cuando Marta y María estaban ahí en un momento incómodo, cuando ella le reclama a Jesucristo. Era el momento oportuno para el joven rico, para Juan y Santiago, para la mujer samaritana. Esto nos enseña un asunto preponderante, que ese diálogo siempre es oportuno. Así que, y es algo en lo cual uno se va entrenando pues permanentemente. Uno no puede decir que lo domina en su totalidad en algún momento, sino que vas aprendiendo a cómo encarar o confrontar alguna situación en la vida de la persona. De tal manera que, fíjate cómo el Señor Jesucristo de una necesidad o de una situación eh, momentánea o temporal o material, lo convertía o lo enfocaba para tratar una necesidad o una situación espiritual de las personas. En realidad muchas veces atacamos sencillamente las evidencias, pero no verdaderamente lo que motiva el problema. Mira, esto es como cuando tú cortas el pasto en tu casa y pasas con la máquina así encima de una hierba de estas feas que salen entre el pasto. Rápido le pasas la podadora encima y sí, la despelucas, pero en 2 segundos. Pero después, ¿sabes qué fue lo que hiciste? Todas esas semillas que salieron volando por el aire, ahora no tienes una planta mala en tu pasto, ahora tienes 25 que van saliendo al mismo tiempo. Y sí, puedes eternamente y para siempre dedicarte a estar pasa y pasa y pasa y pasa y pasa la podadora. Pero en realidad lo que tú tienes que hacer, el diálogo, ¿para qué sirves? Para desarraigar esa hierba mala que está creciendo en el pensamiento de la persona y que lo está llevando a tener
una convicción equivocada sobre su pecado o sobre situaciones inconvenientes, a tener sentimientos incorrectos en cuanto a el pecado propio o el ajeno. Y eso solamente se produce por medio de hablar, por medio de ir interactuando para ir conociendo las formas. Así que, pues, esto es lo que el Señor Jesucristo hacía. Hablaba con la gente, él se ocupaba de verdaderamente entender por qué las personas hacían tal cosa, ¿no? Así que, pues, quiera Dios que dentro de nuestro proceso de aconsejamiento, nosotros podamos, pues, tener una claridad suficiente en cuanto a lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿no?